Nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Jaime Delgado, congresista de la República, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Legislativo. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. Quería iniciar este diálogo por un tema que está en casi todos los diarios, el tema de Ripley. Los propios trabajadores de esta empresa chilena han señalado que tienen la indicación de sus empleadores para inducir a los clientes para que compren, por ejemplo, a largo plazo, en cuotas y no al contado. ¿Indecopi debería intervenir en este tema? Bueno, este caso ya lo denunciamos hace varios años y logramos que Indecopi sancione a la empresa. Lamentablemente, al parecer, eso no le dio una señal clara de que debía corregir ese tipo de prácticas y lo habían seguido haciendo, ¿no? Hay que entender de que Ripley y otras tiendas por departamento tienen como verdadero negocio el negocio financiero y no el negocio de la venta de ropa, de muebles, ¿no? Donde su margen puede ser menor, pero el margen que obtienen por el financiamiento obviamente es más interesante para ellos. Entonces los negocios se diseñan sobre la base de buscar que la gente tenga tarjeta y saque el mayor crédito posible. Si nosotros damos ese mensaje a los trabajadores y sujetamos su remuneración al cobro de estas comisiones y al plazo más largo posible, entonces el efecto que vamos a tener es perverso en cuanto a la relación entre vendedor y comprador. Por eso es que uno se explica cuando va a las tiendas y te dicen, señor, ¿va a pagar con tarjeta BA? ¿En cuántas cuotas? ¿No? Entonces ya todos los trabajadores están adiestrados en ese sentido, ¿no? Yo creo que estas cosas pasan por tener que mejorar las relaciones entre proveedores y consumidores y restablecer pues un diálogo que permita cortar con estos incentivos perversos, ¿no? A Ripley se le ha venido el cargamontón porque encima antes de ayer le cerraron un local por defensa civil, entonces está lloviendo sobre mojado, los consumidores se le han encima, los trabajadores encima, las municipalidades encima. Entonces algo está funcionando mal. Yo me he reunido con los representantes de la empresa hace un par de días y ellos están muy preocupados por esta situación. Es una situación de crisis, obviamente, pero de las crisis a veces salen las buenas cosas, ¿no? El compromiso de la empresa, según me he manifestado, es corregir esto y hacer toda una reingeniería interna para mejorar las relaciones con sus trabajadores y las relaciones con los clientes. Y yo espero y confío que así sea, ¿no? Por el bien de ellos y por el bien del país, porque las tiendas por departamento están creciendo en nuestro país de manera espectacular. Tú te vas a provincias, en Arequipa ya hay como 4 o 5 malls, en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco, en fin. Entonces, y hoy pueden representar pues, no sé, un 25-30% de las ventas. Y este tipo de empresas que se supone son las empresas modernas, son las que vienen a reemplazar, digamos, a nuestros tradicionales bodeguitas o mercados o paraditas, o sea, tendrían que venir pues con los mejores estándares, ¿no es cierto? Como lo hizo WOM en su momento. Gracias. Pero no con este tipo de estándares de estar maltratando a su gente, maltratando al consumidor, porque eso no los lleva a nada, no conduce a nada. Entonces, yo creo que este es un punto de quiebre antes y después de esta crisis. ¿Qué va a pasar? O sea, y esta es una señal clara, no solo para Ripley, sino para todas las tiendas por departamento, que se dejen de estar abusando de la gente. Muy bien, nuestro tema de fondo. Un proyecto de reforma del sistema privado de pensiones, que también es el dolor de cabeza de muchas personas, de las que están afiliadas a este sistema y de los que pronto se tendrán que afiliar. ¿Cuál es la reforma? De los que no están ni van a estar. Esos son la mayoría, ¿no? Sí, la gran mayoría. De los 13 o 14 millones de la población económicamente activa, solamente 3 millones están aportando a fondos de pensiones. Eso significa que hay entre 10 y 11 millones de trabajadores que no aportan a nada, es decir, no están construyendo su jubilación. Y ahora no se preocupan porque tienen 20 o 30 años, dicen, no, ¿cuándo llegaré a viejo? Pero resulta que hoy ya tenemos 1 millón de adultos mayores de más de 60 años que pensaban así hace 20 años y que no les importó que en ese momento solo les dieran recibos de honorarios profesionales o lo tuvieran en la
clandestinidad porque ellos nunca pensaron llegar a los 60 y hoy ya los tienen y no tienen ni un centavo de pensión. O sea, ese es el gran reto que tenemos, ¿cómo resolvemos eso? Y por otro lado, los que están en los sistemas de pensiones también están en un problema, ¿no? Porque ya sean que estén en las AFPs, ya sea que está en la ONP, porque la ONP, por ejemplo, en este momento, para pagar la planilla de los jubilados, lo que recaudan cada mes solo le alcanza para pagar el 50% de la planilla. El otro 50% de la planilla tiene que ser financiado por Tesoro Público, es decir, con el impuesto de cada uno de nosotros. Y uno dirá, ¿y por qué? ¿No es cierto? Porque no se hizo los manejos apropiados, porque fueron administraciones muy irresponsables en el sentido de a veces utilizar los recursos que estaban destinados a los fondos de pensiones a otro tipo de obras y no reponer esos dineros. En fin, hay un serio problema por ese sector y por el sector de las AFPs que hoy tienen bajo su manejo más de 35.000 millones de dólares. También hay problemas en el sentido de por qué nos estás cobrando las comisiones más altas de la región, por qué como usuarios o afiliados o dueños más bien de los fondos de pensiones yo no tengo adecuada información sobre cómo estás invirtiendo, en qué estás invirtiendo. Los conflictos de intereses que existen en los grupos, ¿no? Porque detrás de una AFP hay un banco, hay una compañía de seguros, hay una sociedad agente de bolsa, hay 100 empresas que pertenecen a su mismo grupo. Cuando tú estás invirtiendo mi dinero, ¿lo estás invirtiendo apropiadamente o estás financiando solo tus empresas? Congresista, o cuando invierten mal, solamente perdemos los afiliados, pero claro, ellos mensualmente cobran religiosamente sus comisiones. Nosotros viajamos en un barco y ellos viajan en otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros perdemos nosotros, ellos nunca pierden porque se aseguran con una comisión fija que está en función al porcentaje de nuestro sueldo. Entonces, un punto a discusión es en qué medida las comisiones tendrían que estar en relación a la rentabilidad, es decir, en relación al fondo administrado. Si yo pierdo, pues tú también pues tendrás que asumir parte de eso, ¿no? Si yo gano, bueno, en México, por ejemplo, hay una AFP que no cobra comisión sino solo sobre la rentabilidad, es decir, si yo gano, sobre lo que gano, un porcentaje. Oye, qué bueno, ¿no? Yo quiero, hermano, eso. Es decir, si un negocio es bueno, tiene que ser bueno para todos. Claro, debía ser, ¿no? O debía ser. Pero en fin, entonces hay varios temas que creo valen la pena discutirlos profundamente y de la manera más responsable posible. Pero hay algo que no podemos perder de vista, y es que en el Perú no existe una cultura de ahorro previsional, a diferencia de otros países. Mira, yo he tenido oportunidad de viajar mucho, y a cualquier persona que tú le preguntes, sea que tenga 25 o 30 años, dice, ¿cómo va a ser tu jubilación? Mira, yo estoy aportando tanto, yo tengo tanto en mi fondo, y yo espero llegar a los 60 años con una remuneración o una pensión tal, porque, ¿cierto? Todos están asegurando su futuro. Aquí no, a la gente no le interesa eso. A la gente a veces le fastidia que le descuenten. Oye, ¿por qué me descuentan? Para tu fondo de pensiones. No, ¿qué fondo de pensiones, viejo? Yo no voy a... Es para los viejos. ¿No? Esa es la mentalidad que tenemos. Y los años pasan y cuando llegan a viejos, están fritos, pescaditos, porque ya no puedes hacer nada. O sea, los fondos de pensiones se construyen 20 años, 30 años, 40 años atrás. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Porque ese es el verdadero tsunami. Tenemos entre 10 y 11 millones de personas que no están cotizando a nada. ¿Cómo hacemos para incorporarlos a la formalidad? ¿Cómo creamos productos previsionales, cuentas de ahorro previsional? ¿Cómo hacemos que los independientes que giran recibos de honorarios también parte se les descuente para que construyan su fondo de pensión? ¿Cómo hacemos eso? Porque es muy fácil decir, no, el Estado proveerá, Dios proveerá. No pues, pero el Estado somos todos nosotros, y nosotros tenemos otras necesidades, no podemos estar generando y trayendo recursos digamos, en cosas que podrían ser perfectamente sostenibles. Y por eso es que este gobierno decidió, frente a esa situación dramática, hay más de 1 millón de personas adultas mayores que pueden estar pues en una situación de crisis fatal,
no tendrán niveles de subsistencia. Por eso es que se plantea pensión 65, pero no como que esto es la solución, ¿no es cierto? Son 200 soles, 250 soles que te ayudarán por lo menos a que no te mueras de hambre, pero esta no es la solución sostenible en el tiempo. O sea, tenemos que trabajar en construir un sistema de jubilación moderno y sostenible. Y una cultura, ¿no? Y una cultura. Y cuando digo sostenible, significa que los fondos que se vayan aportando a estos fondos de jubilación sirvan precisamente para que de ahí se paguen las pensiones, ¿no? No es que yo esté distrayendo fondos de otros lados para que deberían ser destinadas a carreteras, a infraestructura, a servicios de salud, qué sé yo. O sea, los fondos de pensiones tienen como objetivo, como horizonte, hacer que sean autofinanciables. Y siempre nos va a quedar un rezago, ¿no es cierto? Porque claro, siempre va a haber el campesino que nunca tuvo relación de dependencia, o el ambulante, qué sé yo. Para estos casos marginales, bueno, ya pues, pensión 65, ¿no? Para dar un complemento, digamos, porque no podemos tampoco ser un Estado tan insolidario frente a ese tipo de situaciones. Pero esto como una cosa marginal. O sea, que no se piense que entonces ahora con pensión 65, no, yo no voy a trabajar, no aporto nada, porque en total cuando llego a los 65 años voy a tener mi pensión. Oye, son 200 y tantos soles, o sea, tampoco no vas a sacrificar tu futuro por eso, ¿no? Eso es una cosa marginal. Doctor, con respecto al seguro de vida que nos obligan también las AFP a cotizar, ¿habría manera de eliminar este costo si las personas ya tienen su seguro adicional o paralelo? Yo creo que es importante esto, ¿no? Porque un seguro de invalidez y sobrevivencia sirve precisamente para asegurarte una mejor pensión, ¿no? Entonces yo creo que junto con los aportes a los fondos de pensiones hay esto, y es importante mantenerlo, porque en una situación de crisis, porque muere el titular o digamos entra en una situación de invalidez, digamos, va a haber una mejor pensión que le pueda asegurar a la familia, digamos, un nivel de subsistencia. Entonces yo en todo caso regular lo que cobra, ¿no? Y si tú tienes otro seguro complementario porque puedes darte lujo, pues en buena hora, ¿no es cierto? Se ha incrementado el costo de este seguro como para sacarle la vuelta. Este es el tema de fondo, ¿no? Porque las AFPs, cuando contratan una compañía de seguros para el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿a qué compañía de seguros contratan? ¿A la propia o al de la competencia? O sea, esos son los conflictos de interés. Porque lo razonable es decir, a ver, ¿cuántas compañías de seguros hay en el país? Hay estas 4. Muy bien, señores, yo voy a elegir a la que me cobre menos y me dé mayor cobertura, ¿no es cierto? No me importa que sea de mi empresa, de mi grupo o del otro grupo, pero curiosamente siempre, todos los años las AFPs contratan a su propia empresa. Esas son las suspicacias, y con nuestro dinero, por cierto, porque nosotros somos los que vamos a tener que pagar esa prima por el seguro. Contratan a la más cara. O contratan siempre la suya. ¿Por qué? Entonces, esos son los conflictos de interés que se tiene que atender en una reforma del sistema privado de pensiones, por el fortalecimiento del sistema, por la transparencia del sistema. Mira, yo tuve ocasión de reunirme con el señor Piñera, que es el creador de las AFPs en Chile. Yo le alcancé mi libro, que he publicado sobre esto. En mediodía se leyó el libro y en la noche nos reunimos y me dijo: doctor Delgado, estoy de acuerdo con todo lo que usted dice ahí. Porque efectivamente, aquí yo no defiendo a una AFP. Mire, y esto es bien interesante, ¿eh? Digo, yo no defiendo a ninguna AFP porque yo no estoy comprometido con ninguna de ellas. Y por ejemplo, lo que hizo el señor Boloña fue pésimo. Es decir, el que impulsó como ministro de Educación, de Economía, las AFPs en el Perú, luego se convirtió en presidente de directorio de una AFP. O sea que ahí te genera un conflicto de interés total. Yo, me decía Piñera, siendo el que he inventado el sistema privado de pensiones, nunca quise comprometerme con ningún cargo, con ninguna AFP, para estar, digamos, absolutamente libre de poder criticar o cuestionar o promover finalmente un sistema que él cree que es bueno, y creo que tiene muchas ventajas, con las correcciones que hay que hacerla, pero sin comprometerse con el interés particular de una empresa, ¿no? Entonces, yo creo, y me he reunido con los funcionarios de la asociación de AFPs, con Beatriz Merino también,
yo creo que son conscientes de que la reforma es necesaria, y una reforma donde podamos poner las cosas sobre la mesa, discutirlas todos, no solamente las AFPs, no solamente los bancos, sino los dueños de los fondos de pensiones, que somos todos nosotros, ¿no es cierto?, para que salga lo mejor. Entonces ya hay esa posibilidad de reforma, claro, en común acuerdo. La reforma se viene de todas maneras, ¿no?, y queremos hacerla con la mayor participación posible. Ahora bien, el tema que usted planteó inicialmente, la preocupación sobre la cultura de la previsionalidad, ¿qué hacer? ¿De repente poner esto, qué sé yo, en la currícula escolar? Esa es una posibilidad, y también trasladarle responsabilidad a las al propio sistema, ¿no?, el sistema privado, el sistema público, la superintendencia y el Ministerio de Educación. Creo que debería incorporar esto desde muy tierna edad. O sea, ¿qué ganamos enseñando a la gente solo a sumar, a restar, a leer la geografía, la capital de aquí, los presidentes de acá, la historia? O sea, no lo estamos preparando al ciudadano para lo que va a enfrentar en su vida real. No lo estamos preparando como usuario, como consumidor, no lo estamos preparando como persona en ejercicio de sus derechos, no lo estamos preparando para su jubilación. O sea, esos temas son básicos, son fundamentales, ¿no? Si no, no vamos a cambiar, no vamos a poder progresar. Entonces, esto definitivamente llevarlo como una propuesta al Ministerio de Educación. Sí, yo creo que es importante. El tema del fomento a la cultura de ahorro previsional es esencial, es vital para nuestro país. Y fíjate, los resultados no los vamos a tener ahora, los resultados recién los vamos a ver en 20 años, ¿no es cierto? Entonces, claro, a veces a los gobiernos no les gusta tomar medidas que a veces pueden resultar impopulares, ¿no? Por ejemplo, oye, todos tienen que parte de su sueldo se les dé cuenta para esto. Oye, no es popular eso, porque a nadie le gusta que le... Pero es que si esto no se hace así, al final la carga es para el Estado. Cuando llegas a viejo, entonces vas a tender la mano al Estado y el Estado no va a tener los recursos, ¿no? Entonces uno tiene que ir construyendo los fondos de jubilación. Muy bien. Respecto a las AFPs, ¿se avisora ya una próxima reunión? ¿Cuándo se estarán reuniendo? ¿Cuándo irán...? No, todavía hay una agenda legislativa amplia. Esto se irá trabajando poco a poco, y hay algunas propuestas que se irán planteando, y yo lo que quiero es impulsar un gran debate nacional. Es un tema trascendente. Y hay que escuchar a todas las partes, y hay que hacer lo mejor. Hay muchas experiencias en el mundo, y en organismos internacionales también, y aquí en el Perú, digamos, gente que tiene muy buenas ideas para que podamos construir un sistema de pensiones, involucrando no solamente el público y el privado, ¿no? O sea, también están, digamos, el tema de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. O sea, un tema complejo. A nosotros nos suena muy bonito, por ejemplo, hablar de la célula vida, ¿cierto? O sea, yo quiero terminar mi edad de trabajo, seguir ganando exactamente igual a como cuando estaba activo. Eso es muy lindo. ¿Cuál es la aspiración de cualquier persona, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo lo financias? ¿No es cierto? No, que me lo financie el Estado. Sí, pues, pero ahí estás diciendo que me lo financien todos, ¿no es cierto? Claro. Todo está muy lindo. La gran pregunta es, ¿cómo financias esto? Muy bien. Nuestro agradecimiento al congresista Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. Gracias por su presencia y por ilustrarnos en estos temas, y también por absolver algunas preocupaciones. Muchas gracias a ustedes. Esta siempre ha sido mi casa, así que estoy muy contento de estar aquí nuevamente.